estás creando tu propia vida. Y esto es simple. No puedes cambiar tus pensamientos si no sabes cuáles son tus pensamientos. Es difícil para la gente porque crecimos creyendo que no somos lo suficientemente buenos y que nada está bien. Recuerdo muchas veces que preguntaba a la gente, bueno, ¿qué está realmente mal? Muchas cosas buenas pequeñas suceden y el universo ama a las personas agradecidas. Cada vez que dices debería, te estás haciendo mal. Bueno, la parte simple que la mayoría de las personas no entiende es que cada pensamiento que tenemos y cada palabra que decimos está creando nuestro futuro. Es como si nuestros pensamientos salieran al universo, fueran aceptados y regresaran a nosotros como experiencia. Ahora, esto es algo muy simple, pero la mayoría de las personas no lo comprende, nunca lo han escuchado antes y piensan que es ridículo. Pero si realmente puedes aceptar el hecho de que cada vez que piensas un pensamiento y cada vez que hablas una palabra, estás literalmente pintando tu futuro, haciendo tu cena, o como quieras llamarlo, estás creando y estás creando tu propia vida. Y esto es simple, pero no es fácil de aceptar. Una vez que lo aceptas, puedes comenzar a crear deliberadamente lo que deseas en tu vida y comienzas a ser consciente de lo que no deseas en tu vida y de cómo estás contribuyendo a ello. Ahora, creo que esto ha existido siempre, pero por alguna razón en los últimos 20 años, el universo ha querido que esto se difunda entre todas las personas o todas las personas que están listas para ello. ¿Ves? La mayoría de nosotros simplemente piensa y no prestamos atención a lo que estamos pensando, solo lo hacemos. Pero eso es algo que necesitas entrenarte para hacer, comenzar a entrenarte para ser consciente de lo que estás pensando. Y una de las maneras de hacerlo es decirte periódicamente, ¿qué estoy pensando? ¿Me gustaría que este pensamiento creara mi vida? ¿Me gustaría tener la experiencia que este pensamiento podría traerme? Ahora, toma tiempo hacer eso, pero incluso si pudiéramos comenzar en el nivel más pequeño a ser conscientes de nuestros pensamientos, podemos comenzar a hacer afirmaciones. Cambios para comenzar. Empiezas haciendo lo que llamamos hacer afirmaciones, y eso es hacer declaraciones positivas sobre tu vida, que son positivas, y las haces deliberadamente. Podrías hacerlas por la mañana, al mediodía, por la noche. Podrías hacerlas 2 veces al día o cuando sea, pero lo haces y dejas que esto se convierta en un hábito. Y a medida que comienzas a hacerlo, las cosas comenzarán a cambiar, tal vez a un nivel muy pequeño. Lo llamo obtener las luces verdes en los lugares de estacionamiento. No son cosas enormes en tu vida, pero puede ser muy agradable cuando obtienes 3 luces verdes seguidas y tienes prisa. Hacer una afirmación es escribirla en la pared o el espejo, o simplemente decirla. Lo que me gusta que la gente haga es pararse frente a un espejo y hacer sus afirmaciones porque hay algo muy poderoso en mirarte a los ojos y aceptarte o notar que te rechazas cuando dices algo positivo sobre ti mismo. Así que esa sería una manera muy inicial de comenzar. Por la mañana te levantas y vas al espejo y esto es grande y es difícil para muchas personas, pero te miras en el espejo y dices, te amo, realmente te amo. Y para empezar, eso puede ser muy difícil para las personas porque piensan en todas las cosas que creen que están mal con ellos. Pero si puedes comenzar tu día diciendo eso, es muy poderoso. Recuerda, me gusta pensar que el universo está escuchando todo lo que dices y todo lo que piensas y diciendo, de acuerdo, puedes tener eso. Entonces, comienza a traerte cosas.
Y sé que esto suena descabellado, pero es sorprendente cómo funciona. Si haces una buena declaración positiva general para ti mismo, el universo encontrará cómo manifestarla, cómo traerla a tu vida. Así que pueden suceder cosas que no esperabas para nada, pero sucederán. Si piensas en hacer tus afirmaciones positivas, como plantar una semilla en el suelo, no necesariamente es verdad en el momento, pero es algo que quieres que sea verdad. Así que pones la semilla, plantas una semilla y esperas que crezca, o tal vez plantas 3 semillas por si acaso. Pero esperas que crezcan y no esperas 2 días y luego excavas en la tierra y dices, ¿qué está pasando? Esperas que esa cosa crezca porque sabes que hay una ley y un proceso y la semilla crecerá si está en el suelo adecuado y tiene la cantidad adecuada de humedad. Hacerlo realmente un hábito y hacerlo todos los días, hacer algo todas las mañanas cuando te despiertas, ese es un muy buen momento y otro buen momento es cuando te vas a dormir por la noche. Y la gratitud funciona mucho. Simplemente estar agradecido por todo. Siempre digo que el universo ama la gratitud. Cuanto más agradecido estás por lo bueno que hay en tu vida, más cosas buenas obtienes para estar agradecido. Es como si alguien te diera un regalo y dijeras, «Oh, Dios mío, odio ese color y no me queda bien». Esa persona probablemente nunca te dará otro regalo. Pero si dices, «Oh, es maravilloso y gracias, realmente lo adoro, es genial», esa persona probablemente querrá comprarte un regalo cada vez que vea algo que piense que te gustaría. Y es así con el universo. El universo ama la gratitud. Si tienes creencias muy fuertes dentro de ti de que no mereces cosas buenas en tu vida, y mucha gente tiene eso, entonces puede haber retrasos. Y a veces la gente dice, bueno, las afirmaciones no funcionan, las he hecho. Pero cuando están haciendo, por ejemplo, afirmaciones de prosperidad y han hecho algunas afirmaciones de prosperidad, dicen, no funciona, no pasa nada. Y yo digo, bueno, ¿cuántas afirmaciones de prosperidad hiciste en un día? Y ellos dirán, 3, probablemente. Y yo digo, está bien, ¿cuántas afirmaciones de pobreza hiciste este día? Y eso podría ser 300, dependiendo de dónde vienes y qué está pasando por tu mente. Verás, tengo este pensamiento sobre la vida, que solo el bien está ante mí. Y he estado diciendo esto durante muchos años. Así que realmente no me importa lo que pase en la vida porque sé que será bueno. Hay muchas cosas que puedes hacer para ayudarte a ser más consciente de lo que está pasando. Y debido a que muchos de nuestros sistemas de creencias realmente son inconscientes o subconscientes, no somos conscientes de ellos, son solo cosas que nos inculcaron cuando éramos niños. Un buen ejercicio es tomar una hoja grande de papel y escribir en la parte superior de ella qué pienso sobre los hombres, luego otra, qué pienso sobre las mujeres, qué pienso sobre el dinero, qué pienso sobre cualquier tema que puedas pensar, y simplemente escribir todas las cosas que te vienen a la mente, ya sean buenas o no, solo escríbelas. Y cualquier tema, si simplemente escribes todo y luego las miras y ves cuántas son positivas y cuántas son negativas. Y si puedes tomar esas negativas y convertirlas en afirmaciones positivas, entonces puedes comenzar a aclarar lo que crees sobre, digamos, el dinero, que no es positivo para ti y que te está impidiendo traer dinero. Y puedes hacer eso con muchas cosas en tu vida, así que realmente puedes comenzar a darte cuenta de lo que crees sobre estas cosas. No puedes cambiar tus pensamientos si no sabes cuáles son tus pensamientos. Hay una ley del pensamiento y estamos empezando a aprender sobre ella. Y es como una computadora.
Si tienes esta computadora magnífica frente a ti y no sabes qué hacer con ella, es un pedazo de basura. Pero si aprendes el lenguaje de la computadora, los milagros suceden, y eso es lo que es la ley del pensamiento. Cuando aprendes cómo funciona, los milagros suceden. Lo que piensas y lo que crees es lo que se hará realidad para ti. Tus pensamientos crean tu vida, es así de simple. Y cuando podemos entender eso, podemos hacer cambios enormes. Creo que realmente comienza con darte cuenta de que no te amas a ti mismo, que la mayoría de la gente no lo hace. La mayoría de la gente siente que no es lo suficientemente buena, que no lo ha hecho bien, que no lo hará bien, que nunca será suficiente y que definitivamente no es digna de ser amada. Y cuando venimos de ese espacio, es muy difícil crear cosas para nosotros que sean realmente buenas. Así que, en los primeros días, cuando trabajaba con personas, solía solucionar este problema y solucionar ese problema. Y tenías este problema de salud y trabajábamos en eso y trabajábamos en esto. Y un día descubrí, para mi asombro, que si ayudaba a las personas a aprender a amarse a sí mismas, a realmente aceptarse como son, no teníamos que trabajar en los problemas porque era casi como un milagro. Todo parecía desaparecer. Es difícil para la gente porque crecimos creyendo que no somos lo suficientemente buenos y que nada está bien. Recuerdo muchas veces que preguntaba a la gente, bueno, ¿qué está realmente mal? A menudo preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Qué has hecho que sea tan terrible que no te aceptas a ti mismo? Y nunca obtuve una respuesta que tuviera sentido. Podrían decir algo como, bueno, estoy demasiado gordo. Bueno, no, pero creo que cuando hablas de amarte a ti mismo, muchas personas piensan que eso es vanidad, pero realmente no lo es. No tiene nada que ver con la vanidad. Eso es narcisista. Pero cuidarte de verdad y reconocer que eres una persona importante es casi como en la Biblia, cuando dicen que reconoces que eres un hijo de Dios y, por lo tanto, eres perfecto. Pero incluso si no eres una persona bíblica, si puedes reconocer que eres un ser que tiene valor propio, si realmente puedes reconocer tu propio valor, entonces empiezas a tratarte de manera diferente. Y creo que eso es lo más importante sobre amarse a uno mismo. Dejas de castigarte, dejas de hacerte mal, dejas de hablar de lo horrible que eres y de decir cosas como soy realmente estúpido, y empiezas a tratarte con cierto respeto. Y esto hace una enorme diferencia, porque lo que das en la vida es lo que regresa a ti. Así que si das una sensación de estoy bien, soy suficientemente bueno tal como soy aceptable y amo la vida y me amo a mí mismo. Y empiezas a tener gratitud por ti mismo y por la vida. Entonces, la vida te trata de manera diferente porque estás emitiendo una vibración diferente que recibes de vuelta. Y es cuando las cosas realmente comienzan a fluir. Ahora, mucha gente no se da cuenta, pero tienes que practicarlo, solo tienes que empezar. Y es por eso que trato de que la gente haga mucho trabajo frente al espejo. Si miras en el espejo, cosas simples como mirarte a los ojos y decir, te amo, realmente te amo. Y ayuda si usas tu nombre. Luis, te amo, realmente te amo. Llega a ese niño interior que ha sido rechazado durante tanto tiempo y abre una especie de día, una puerta o lo que quieras llamarlo. Y es como si pequeños milagros comenzaran a suceder. Muchas cosas buenas pequeñas suceden y el universo ama a las personas agradecidas. Cuanto más agradecido eres, más cosas tienes para estar agradecido. Es así de simple. La vida es realmente muy simple. La hacemos enormemente complicada, pero no tiene por qué ser así.
Todos estamos en un viaje desde el momento en que nacemos hasta el momento en que nos vamos. Pero, cuando emprendemos un viaje espiritual, parece ser más consciente y comenzamos a tomar decisiones conscientes sobre la vida en lugar de simplemente levantarnos por la mañana y hacer nuestras cosas y luego acostarnos. Comenzamos a tomar decisiones conscientes sobre nuestros pensamientos y acciones e incluso sobre los alimentos que comemos y cosas así. Y es poner tu pie en el camino un paso a la vez. Algunos de nosotros hacemos viajes muy sinuosos y tomamos muchos desvíos y realmente no llegamos muy lejos. Y algunos de nosotros somos muy conscientes al respecto y damos un paso tras otro y nos acercamos más a nuestro camino, que para mí es realmente, creo que la iluminación es dejar ir todas las cosas que creemos que no nos benefician en la vida o que son barreras para nuestra vida, para las cosas buenas en la vida, y liberarlas una por una y pensar, no tengo que creer eso más o quiero creer eso más, y tomar una decisión consciente. Cuando podemos entender que cada cosa que creemos ha sido una elección y puede o no ser verdad. Puede ser verdad para ti y no para ti, porque es tu sistema de creencias y tu sistema de creencias. Y luego tengo mi sistema de creencias. Digo mucho, eso puede ser verdad para ti, no es verdad para mí. Puede que no lo diga en voz alta, pero la gente está haciendo cosas o diciendo cosas y pienso eso, para mí mismo mucho, y también no tiene nada que ver conmigo. Lo que sea que esté pasando no tiene nada que ver conmigo porque estoy bajo la ley de mi propia conciencia. Este es mi camino y tú tienes tu camino, tú tienes el tuyo, todos lo tienen. Así que todos estamos en un viaje. Y creo que cuanto más conscientes somos de ello y cuanto más decisiones conscientes tomamos, mejor es nuestro viaje, o más fácil o más rápido. Entonces, obtenemos más cosas buenas o tenemos mejor salud, todas esas cosas. Pero cuando comencé a trabajar con personas en los primeros días, prestaba mucha atención a lo que la gente decía y se convirtió en un hábito para mí y todavía lo hago. Escucho lo que la gente dice más de lo que saben, las palabras que están usando y todo eso. Y muy a menudo pienso, oh, si solo no usaras esas palabras, si solo quitaras esas 3 palabras de tu vocabulario. Porque la gente usa palabras negativas mucho, las mismas una y otra vez. Sí, escucho palabras mucho más que otras personas. ¿Qué palabras quitarías del vocabulario? Bueno, debería, para empezar. Esa es una grande, porque cada vez que dices debería, te estás haciendo mal. O estabas equivocado, o estás equivocado, o estarás equivocado. Así que quítala completamente. Y muchas expresiones negativas que la gente usa. No soy lo suficientemente bueno, o esto nunca funcionará, o oh, es un día horrible, o ya sabes. Hay toneladas de expresiones y las usamos una y otra vez y no nos hacen ningún bien. El viaje de cada uno es individual porque comenzamos desde diferentes lugares, así que no todos podemos tener el mismo viaje. Pero creo que todos obtenemos ciertos ajás, y es cuando hemos aprendido algo. Decimos, oh, está bien, y luego, si podemos mantener lo que hemos aprendido y practicarlo, hemos dado otro paso y podemos avanzar. Sí, es un viaje de toda la vida y nunca dejamos de aprender. Tengo 80 años y todavía estoy aprendiendo, aunque las lecciones son más fáciles ahora que antes. Me gusta pensar que cuando empezamos tenemos todas estas rocas en nuestro camino y comenzamos a quitar las rocas del camino y finalmente llegas al punto donde es grava. Y la grava se puede manejar, ¿sabes? Puedes barrer la grava y puedes hacer cosas. Y luego, ocasionalmente, hay una vieja roca y piensas, oh, pensé que había manejado esa,
pero no completamente. Y también creo que cuando aprendemos lecciones pensamos, oh, he aprendido esa, nunca volverá a suceder. He terminado con eso y eso es todo. Bueno, ¿cómo sabes que lo has hecho a menos que vuelva una vez más y veas cómo reaccionas? ¿Realmente lo has aprendido? ¿Realmente no significa nada para ti? ¿Has ido más allá de eso o vas a volver a la misma reacción de siempre? Verás, nunca estamos equivocados. Eso es lo que necesitamos aprender. Siempre estamos haciendo lo mejor que podemos con la comprensión, la conciencia y el conocimiento que tenemos en ese momento. Tengo una creencia muy firme de que solo el bien me espera y con esa creencia no importa lo que venga, porque solo será bueno. Y quiero que sea nuevo y diferente y emocionante y cosas así. No, estoy en mis 80 ahora y las cosas están sucediendo, así que déjalo suceder, deja que pase. Pensamos principalmente, el 90% del tiempo, pensamos los mismos pensamientos que pensamos el día anterior. El desafío con eso es que el pensamiento que sigues pensando una y otra vez se convierte en una creencia, y las células nerviosas que se disparan juntas se conectan juntas. Así que, cuanto más se disparan las células nerviosas, más desarrollan relaciones a largo plazo y más se cablean. Cuanto más se cablean, más automáticas se vuelven. Cuanto más automáticas se vuelven, más inconscientes se vuelven. El proceso de cambio realmente requiere volverse consciente de tus pensamientos inconscientes, lo que significa que solo porque tengas ese pensamiento, no significa necesariamente que sea la verdad. Si tienes ese pensamiento y lo aceptas, lo crees, te rindes a él sin analizarlo. Ese pensamiento llevará a la misma elección, lo que llevará al mismo comportamiento, que creará la misma experiencia, que entonces producirá la misma emoción. Las mismas emociones luego impulsan nuestros mismos pensamientos. Con el tiempo, nuestra biología, nuestra circuitería, nuestra química, nuestras hormonas e incluso nuestra expresión genética permanecen iguales porque somos iguales. Entonces, en el proceso de cambio, cuando te enfrentas a esa creencia inconsciente y la haces consciente, la mayoría de las personas se sienten incómodas cuando confrontan ese pensamiento y están deteniendo un proceso automático. Y el cuerpo, que ha sido condicionado para ser la mente porque está haciendo algo una y otra vez que es un hábito, está ansioso por la experiencia porque quiere la emoción asociada con ella, ¿verdad? Entonces, el pensamiento de no ser digno produce el sentimiento de no ser digno. Ese sentimiento, cuando la persona se siente indigna, tiende a causar que la persona piense más pensamientos de indignidad. Solo toma un pensamiento y un sentimiento, una imagen de ti mismo y una emoción, un estímulo y una respuesta. Puedes acondicionar el cuerpo para memorizar ese comportamiento y ese estado emocional mejor que la mente consciente. Entonces, en el momento en que inhibimos ese pensamiento, o en el momento en que nos volvemos conscientes de él y ya no lo aceptamos, hay un anhelo biológico que ocurre en el cuerpo porque el cuerpo ha sido condicionado para ser la mente. Así que el cuerpo comienza a influir en la mente para pensar más pensamientos correspondientes iguales a ese sentimiento. Entonces, aquí viene el asalto. No solo eres indigno, eres todo lo demás que viene con ese sentimiento. Y aquí es donde las personas tienen que decidir si realmente quieren cambiar. Porque si decides confrontar ese pensamiento y hacer una elección diferente, prepárate porque te vas a sentir incómodo. Se va a sentir desconocido y va a haber cierta incertidumbre porque estás saliendo de territorio familiar. Ahora estás saliendo de lo conocido y entrando en lo desconocido. Ahora es realmente cuando dejas las gradas y te metes en el campo de juego porque el cerebro inmediatamente mira a su alrededor en su entorno para ver si algo está cambiando porque tú estás cambiando y ves que nada en tu mundo está cambiando porque en realidad aún no has cambiado por completo. Entonces, en el momento en que buscamos evidencia en nuestra vida y no la vemos, tarde o temprano, la mayoría de las personas aceptan ese pensamiento, lo que lleva a la misma elección, que crea el mismo comportamiento, que crea la misma experiencia, que produce el mismo sentimiento. Luego dicen, oh, esto se siente bien para mí, esto se siente familiar, porque acabas de regresar a tu yo conocido. Creo que cuando las personas realmente quieren decidir cambiar y se vuelven tan conscientes de esos pensamientos inconscientes, nunca volverían a volverse inconscientes a ellos. Ese es el momento en que el cuerpo está siendo reacondicionado a una nueva mente. Si inhibes esa elección que lleva a ese hábito o ese comportamiento, un hábito es cuando has hecho algo tantas veces que el cuerpo sabe cómo hacerlo mejor que el cerebro. Ahora estás deteniendo al cuerpo de estar en su automatización, en piloto automático. Y si el cuerpo está anhelando el sentimiento de indignidad,
Y tú estás deteniendo al cuerpo de sentirse de esa manera, y eres consciente en tu vida de cómo hablas. Eres consciente en tu vida de cómo te sientes y estás verificando diciendo, ¿realmente quiero sentirme así? Este es ese río de cambio donde estás pasando del yo antiguo al yo nuevo. Entonces tiene sentido que si esos principios y la biología funcionan de esa manera, en realidad podrían funcionar a nuestro favor. Entonces, si dijeras, de acuerdo, me voy a sentar por unos minutos, voy a ser tan consciente de mi yo inconsciente, mi personalidad inconsciente, que la victoria hoy no sería volverme inconsciente a esos pensamientos, comportamientos y emociones. De acuerdo, déjame familiarizarme tanto con ellos que no me vuelva inconsciente. De acuerdo, ya lo tengo claro. ¿Qué pensamientos quiero activar y cablear en mi cerebro? Y si una creencia es un pensamiento que sigues pensando una y otra vez con intención y con atención, activarás esa corteza prefrontal y le asignarás significado al acto, y comenzarás a instalar nuevos circuitos en tu cerebro. Si sigues haciéndolo una y otra vez, se volverá más cableado, se volverá más automático, y ahora estás instalando una nueva creencia de que eres digno de amor, eres digno de abundancia, eres digno de sanar, lo que sea. Ese es el pensamiento en el que quieres creer. Y cuando más importa es cuando es más difícil, porque si no tienes los circuitos en su lugar, volverás a los programas antiguos, ¿verdad? Entonces, si dijeras, ¿cómo voy a estar en mis llamadas de Zoom hoy? ¿Cómo voy a estar en el tráfico hoy? ¿Cómo voy a estar con mi ex, mis compañeros de trabajo? Y comenzarás a pensar y ensayar cómo vas a actuar en ciertas situaciones. El cerebro en realidad no sabe la diferencia entre la experiencia de la vida real y lo que estás imaginando. La investigación sobre el ensayo mental muestra que el cerebro parecerá, con el tiempo, que ya ha tenido la experiencia y está vacante de la experiencia. Ahora sigue activando y cableando esos circuitos y comenzarás a comportarte de esa manera. Así que ahora estás instalando circuitos para usar en tu vida para que tus comportamientos coincidan con tus intenciones. Si dijeras, ¿cómo se sentiría sentirse digno de amor? ¿Cómo se sentiría estar agradecido por la vida? ¿Cómo se sentiría ser digno de abundancia? Y dijeras, voy a enseñar a mi cuerpo emocionalmente cómo se siente esto antes de la manifestación del evento. No estás esperando que tu vida cambie para sentirte digno. En realidad estás cambiando tu vida al volverte digno. Estás generando abundancia, estás generando amor, estás creando una emoción elevada. Ahora, nuestros datos son tan convincentes porque cuando realmente comienzas a elevar tu estado emocional y puedes realmente concentrarte en esas emociones elevadas, tu cuerpo es tan objetivo que en realidad cree que está viviendo en un entorno completamente nuevo antes de que el entorno cambie. En otras palabras, el cuerpo cree que está en ese nuevo futuro. Y si el entorno señala el gen y lo hace, y el producto final de una experiencia en el entorno es una emoción, en realidad estás señalando genes antes del entorno y tu cuerpo comenzará a ser condicionado a una nueva mente. Ahora piensa en esto. Si hicieras eso todos los días, la palabra meditación literalmente significa familiarizarse con. Te familiarizas con tu viejo yo, te familiarizas con tu nuevo yo y dices, no me voy a levantar hasta que sienta este sentimiento. Y luego dirías, quiero poder traer este sentimiento cuando quiera. Voy a seguir recordando este sentimiento una y otra vez. Solo toma un pensamiento y un sentimiento, una imagen del futuro y una emoción, un estímulo y una respuesta. Puedes acondicionar tu cuerpo para creer que está viviendo en una vida completamente nueva. Y cuando sientes las emociones de tu futuro, algo increíble sucede. Ya no estás en falta o separación. Entonces, ya no estás buscando el evento para quitar ese sentimiento de falta o separación. Tu cuerpo en realidad cree que está en el evento. Y entonces no lo estás buscando. Sientes que ya ha sucedido. Prepárate porque ahí es cuando tu vida comienza a cambiar. Y así hemos descubierto que si realmente practicas esto y te sumerges en esa experiencia por completo durante 7 días, la cantidad de cambios metabólicos y biológicos que tendrán lugar en tu cuerpo serán tan significativos que tu cuerpo en realidad creerá que está viviendo en ese futuro. Y sin embargo, la mayoría de las personas que vienen a nuestros talleres están literalmente en un salón de baile. No hay nada realmente emocionante ocurriendo en el entorno, pero sus cuerpos creen que están viviendo en una vida completamente nueva. Y entonces, un pensamiento lleva a una elección, lo que lleva a un comportamiento, que crea una experiencia, que produce una emoción. Entonces, nueva información, nuevo conocimiento te lleva a pensar de manera diferente. Si puedes recordar ese conocimiento y comenzar a tomar una elección diferente porque quieres experimentar la verdad de esa información, tendrás que comportarte de manera diferente. Y cuando ocurre la experiencia y sientes el sentimiento de tu abundancia o riqueza, te garantizo que querrás seguir haciendo del proceso de cambio algo consistente en tu vida. La primera parte de esa pregunta es un experimento, ¿verdad? Es un experimento. La vida es un experimento.
Así que si tu personalidad crea tu realidad personal y tu personalidad está compuesta por cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes, si sigues pensando de la misma manera, sigues actuando de la misma manera y sigues sintiendo de la misma manera, tu vida va a permanecer igual porque tú eres el mismo. El experimento es, está bien, déjame empezar a pensar de manera diferente. Así que tengo que recordarme a mí mismo cómo quiero pensar y tengo que recordarme a mí mismo cómo ya no quiero pensar para no volverme inconsciente. Déjame recordarme cómo voy a comportarme para que mis comportamientos realmente coincidan con mis intenciones. Y déjame recordarme cómo me voy a sentir si logro tener éxito en ese día. Entonces, debería haber algún cambio en mi vida. Este experimento, y si no cambia, eso no significa que la ley no funcione para ti. Es solo que aún no eres tan bueno. Solo tienes que seguir practicando, ¿verdad? Así que el acto de desconectarte de tu vida lo suficiente como para recordarte a ti mismo quién quieres ser y quién ya no quieres ser. Ese experimento es entonces el experimento llamado vida. Ahora, no es que reacciones, la pregunta es ¿cuánto tiempo vas a reaccionar? Esa es la verdadera pregunta porque, quiero decir, yo reacciono todo el tiempo. Todos lo hacen. Pero si vas a quedarte allí y vas a vivir en ese estado emocional, verás la vida a través de ese lente de esa emoción. Los sentimientos y emociones son el producto final de experiencias pasadas y podemos recordar mejor las experiencias porque podemos recordar cómo se sienten. Cuanto más fuerte es la emoción que tenemos hacia alguna experiencia en nuestra vida, más alterados estamos por dentro. El cerebro congela un marco y toma una instantánea, y eso se llama memoria a largo plazo. Esa imagen se graba neurológicamente en el cerebro. Entonces, lo que la mayoría de las personas no sabe es que cada vez que recuerdan ese evento, ese trauma, esa traición, esa pérdida, lo que sea, están produciendo la misma química en su cerebro y cuerpo como si el evento estuviera ocurriendo. Entonces, lo que sucede con el tiempo es que ese proceso condiciona al cuerpo a literalmente vivir en el pasado. Así que, si una persona vive con el mismo sentimiento familiar todos los días, ya sea culpa, indignidad, dolor, sufrimiento, victimización, depresión o lo que sea, es muy importante que se enfrenten a ese estado emocional, porque están enfrentándose a lo conocido. La pregunta fundamental para esa persona se convierte en ¿es posible entonces sentir una emoción diferente? Ahora, si no puedes sentir una emoción diferente a la que estás acostumbrado a sentir, eso te debería decir mucho sobre esa emoción porque va a influir en tus mismos pensamientos. La investigación que hemos hecho una y otra vez es que la única manera en que realmente vas a reprogramar tu cerebro para que trabaje a tu favor es que tienes que aprender a regular tus ondas cerebrales. Y sabes, por supuesto, que los patrones de ondas cerebrales beta son patrones de pensamiento. Es la mente analítica, son nuestras facultades críticas. Estamos en beta ahora mismo. Somos conscientes de nuestros cuerpos, somos conscientes del entorno, somos conscientes del tiempo. El neocórtex está activado. Es lo que nos conecta con la realidad tridimensional. Es el asiento del yo autobiográfico. Hay muchos circuitos allí de cosas que has aprendido intelectualmente y cosas que has experimentado en tu vida. Así que, en su mayor parte, es un repositorio del pasado, ¿verdad? Y así, el 90% de esos pensamientos que pensamos siendo los mismos pensamientos que el día anterior, tienden a convertirse en programas automáticos y se vuelven más subconscientes y más inconscientes. Entonces, para que podamos empezar a cambiar esos programas, tenemos que entrar en el sistema operativo. La única manera de hacerlo es ralentizando nuestras ondas cerebrales en ese neocórtex pensante. El desafío para la mayoría de las personas es que tienen tantas demandas en su vida, tienen tantas respuestas emocionales a las circunstancias en su vida, que están viviendo en un estado de estrés y viviendo en un estado de supervivencia. En un estado de estrés y supervivencia no cierras los ojos. Tienes que mantener la vista en la pelota. Tienes que mantener tu atención en el entorno exterior. Así que sus cerebros tienden a trabajar en un patrón de ondas cerebrales más alto. Un patrón de ondas cerebrales beta de nivel medio o alto. Es como conducir tu auto deportivo en primera marcha. Es mucha energía para el cerebro. Así que aprender a regular y ralentizar tus ondas cerebrales es algo en lo que hemos estado muy interesados. Cuando enseñas a las personas a hacer eso, puede convertirse en una habilidad. Y cuando el cerebro empieza a relajarse y se mueve menos hacia ese parloteo que ocurre en tu cerebro y más hacia un estado imaginativo, el cerebro ve en imágenes y figuras, es más creativo, estamos entrando en ese estado alfa. Así que ahora la puerta entre la mente consciente y la mente subconsciente se abre mientras pasamos más allá de nuestra mente analítica. Y nuestra mente analítica es lo que separa la mente consciente de la mente subconsciente. A veces, cuando ralentizas tus ondas cerebrales y entras en alfa, estás entrando en el sistema operativo y ahí es donde puedes reescribir un nuevo programa. Ahí es donde puedes ensayar un nuevo guión. Ahí es donde puedes comenzar a planificar tus comportamientos de una manera intencional.
Si no puedes cambiar tus ondas cerebrales, entonces es como tu computadora corriendo sin control con todos esos programas y tú gritándole para que se detenga, no estás en el sistema operativo. Algunas personas pueden llegar al punto en que están tan relajadas que el cuerpo está en un sueño ligero. Y sin embargo están conscientes y despiertas. Ahora están en este patrón de ondas cerebrales, teta y en teta. Ese es un estado hipnótico. Somos muy sugestionables a nuestros pensamientos. Somos muy sugestionables a la información en ese estado. Y ese estado es donde vemos que ocurre el mayor cambio. Entonces, la persona puede literalmente cambiar desde adentro hacia afuera cuando aprende a entrar en el sistema operativo. Ahora se complica porque cuanto más fuerte sea la emoción que sientes hacia ciertas personas o problemas en tu vida, más atención les prestas. Y donde colocas tu atención es donde colocas tu energía. Así que, desde un estado puramente biológico, así como cuántico, podríamos decir entonces que estás usando a esa persona o esa circunstancia para reafirmar tu dependencia de sentir esa emoción. Así que tienes que odiar a tu enemigo, y si tu enemigo muere, encontrarás a otra persona a quien odiar, porque esa es la respuesta. Así que el cuerpo es el animal, ha sido condicionado de cierta manera, y si ha estado haciendo algo y sintiendo algo durante un periodo prolongado de tiempo, hay una modificación de sus sitios receptores. Está necesitando esos estados emocionales. Entonces, en el proceso de cambio, prepárate porque te vas a sentir incómodo gran parte del tiempo. Ahora la pregunta es, ¿quieres quedarte allí? Entonces, la mayoría de las personas piensan que no tienen ningún control sobre su estado emocional. Piensan, soy así y me siento así. Bueno, en realidad podemos mostrar a las personas que eso no es la verdad. Cuando es más difícil es cuando más importa. Y si eres capaz de realmente trabajar y entrenar a tu cuerpo como entrenas a un animal, para dejar de sentir de una manera y empezar a sentir de otra manera. Si crees que eres un ser eterno, supongamos eso, quiero decir, la mayoría de las religiones hablan de que somos eternos y la mayoría de las corrientes de pensamiento, solo unas pocas no lo hacen. Ya sea que vayas al cielo o al infierno, al nirvana o estés en la rueda, probablemente estarás por aquí durante mucho tiempo. Ese momento importa tanto a la luz de la eternidad, porque ese es el momento en que decides no ser más definido por tu pasado. ¿Por qué estás siendo definido por tu pasado? Porque las emociones son un registro del pasado. Entonces, si estás sintiendo esa emoción, tu cuerpo cree que está de vuelta en esa misma experiencia del pasado. Así que, cuanto más conocimiento tenemos y comprendemos que esas emociones, justificadas o no, no están dañando a ninguna otra persona más que a ti. Porque los efectos a largo plazo de vivir en esos estados emocionales, esos estados de supervivencia, en realidad están desregulando genes y creando enfermedades. Tarde o temprano tendrás que preguntarte, ¿es esto amoroso para mí mismo? Y el perdón es solo cuando superas la emoción, quitas tu atención de esa persona o ese problema, te estás liberando a ti mismo y los estás liberando a ellos. Así que las personas hacen lo mejor con lo que creen que tienen disponible. Esa es mi creencia. Y si no eres consciente de que puedes controlar tus estados emocionales, dependerás de algo externo para hacerlo. Ya sea un juego de computadora, un programa de Netflix o una droga, lo que sea que necesites para que ese sentimiento desaparezca, dependiendo de tu mundo exterior. Y creo que eso es una hipnosis, un condicionamiento. Enseña a las personas que realmente pueden regular y cambiar sus estados emocionales. Les das las herramientas para literalmente entrar en un nuevo futuro. Así que ese proceso, por supuesto, es extremadamente incómodo y la pregunta es ¿cuánto tiempo vas a permanecer en ese estado emocional? Y el 50% de la historia que la mayoría de las personas cuentan sobre esa experiencia pasada ni siquiera es la verdad, porque están inventando cosas y lo hacen para justificar por qué no han cambiado desde algún evento pasado. La mayoría de las personas llegan a un punto en su vida donde alcanzan una crisis, una enfermedad, un diagnóstico, una pérdida o una traición donde finalmente dicen, vaya, es hora de cambiar. Creo que el cambio es un proceso continuo y cuanto más cambiamos, más deberíamos ver evidencia en nuestra vida que lo haga emocionante. Para quitar el sentimiento, ¿verdad? Sí. Así que seamos muy claros porque creo que es importante que la gente entienda de lo que estamos hablando. Por favor, el estrés y vivir en supervivencia son tan importantes. Nombra esas emociones porque la ira, la frustración, el control, el odio, la envidia, los celos, la inseguridad, la indignidad, la culpa, la vergüenza, el sufrimiento, la depresión, todas esas son derivadas. Esas son emociones derivadas de las hormonas del estrés. Y la psicología llama a esos estados normales de conciencia. Esos son estados alterados de conciencia porque en el estrés la fisiología es que estamos fuera de homeostasis. Estamos fuera de equilibrio porque percibimos alguna amenaza, algún peligro, alguna emergencia. Cuanto más fuerte sea la emoción que sientas hacia cualquier factor estresante en tu vida, más atención le prestarás. Y con el tiempo, entonces, tienes que mantener tu atención en todos los elementos importantes de tu vida.
Te sientas a meditar y cuando estás viviendo en estrés y en supervivencia, solo hay 3 cosas importantes en ese momento. Tu atención está en tu cuerpo porque tienes que preservarlo. Tu atención está en algo en tu entorno. ¿Y qué hay en tu entorno? Personas, objetos, cosas, lugares. Y estás muy preocupado por el tiempo. Cuando estás en estrés y en supervivencia, el cerebro entra en un modo predeterminado y naturalmente intenta predecir el próximo momento basado en lo que ha aprendido en el pasado. Así que siempre intenta prever el futuro basado en tu memoria del pasado. No puedes estar en el momento presente, ¿verdad? Nuestro modelo de cambio, lo que descubrimos es que la única manera en que una persona puede cambiar es cuando va más allá de su cuerpo, más allá de todos los elementos de su entorno y más allá de esa fusión predecible del pasado familiar. Se hunden en el momento presente, que es lo desconocido. Si no puedes hacer eso debido a las hormonas del estrés, la mayoría de las personas se sentarán y dirán, está bien, voy a cerrar los ojos. Voy a comenzar este proceso en el que voy a ensayar cómo voy a hacer hoy. Y empiezan a pensar en su teléfono celular, empiezan a pensar en todos sus correos electrónicos, y empiezan a pensar, no puedo meditar, hay algo mal en mí, es culpa de mi madre. Y realmente creen que ese pensamiento es la verdad. Luego se levantan y realmente lo reafirman y dicen, no puedo meditar.